Ahí está. Tema número 1, la Constitución política y los organismos tutelares. ¿Se puede visualizar el PPT? ¿Me puede indicar? Sí, pero sí se ve. Ya, gracias, muy amable. Bien. El Perú ha tenido 12 constituciones políticas. A la Constitución se le llama Carta Magna, o se le llama también Ley de Leyes, o también se llama la Ley Madre. La primera constitución que tuvimos fue la de 1823. Dicha constitución fue elaborada por el primer Congreso Constituyente, que tuvo como presidente a Francisco Javier de Luna Pizarro. Fue de tendencia liberal. Fue promulgada por el segundo presidente del Perú, por José Bernardo de Torretable. Pero no entró en vigencia porque llegó al Perú Simón Bolívar. Entonces la Constitución impedía que Bolívar asumiera el mando. Recordemos que Bolívar vino al Perú para diseñar la campaña que consolide nuestra independencia. Bien. Así que esta fue la primera constitución elaborada en nuestro país. Hecho por el Congreso, por el primer Congreso que constituyente. Luego tenemos la segunda constitución, que fue la de 1826. Esa la hizo el libertador Simón Bolívar. Dicha constitución fue de carácter autoritaria, o también conocida como la Constitución vitalicia. Se le llama autoritaria o también se dice conservadora. Entonces Bolívar se va del Perú. Y cuando Bolívar se va del Perú, ¿quién toma el poder? Santa Cruz. Santa Cruz era presidente del Consejo de Gobierno. Entonces, esta constitución fue aprobada por los colegios electorales que existían en esa época, ¿no? Y fue promulgada por el Consejo de Gobierno presidido por el mariscal Andrés Santa Cruz. Pero ¿qué ocurrió con esta constitución? Acá en el Perú había una corriente anti-Bolívar. La gente o el pueblo no le perdonó a Bolívar arrebatarnos el Alto Perú, lo que hoy es la República de Bolivia. Entonces, debido a las marchas de protesta, el presidente del Consejo de Gobierno, Santa Cruz, suprimió la Constitución de 1826. Tuvo una vigencia de 50 días. Entonces, ¿qué hizo Santa Cruz? Puso en vigencia la primera Constitución, que fue la de 1823. 1823. Y con esa Constitución se convocó las primeras elecciones constitucionales, donde fue elegido
José de la Mar. José de la Mar es el primer presidente constitucional. Esta constitución señalaba que el Estado tenía 4 poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder electoral. Entonces, la Constitución de 1826 fue la primera constitución en vigencia. La segunda fue la de 1823. Fue la segunda. Vean ustedes. Entonces, queda claro. Primera constitución elaborada en el Perú, 1823. Segunda constitución elaborada en el Perú, 1826. Primera constitución que entró en vigencia, 1826. Segunda constitución que entró en vigencia, 1823. Bien. Luego tenemos la tercera constitución, que fue la constitución de 1828. Esta constitución fue elaborada por el segundo Congreso Constituyente. Vean ustedes. Y esta constitución fue promulgada por el presidente constitucional José de la Mar. Fue de carácter liberal. El gran jurista peruano Vicente Villarán le llamó la madre de todas nuestras constituciones. Porque esta constitución fue la que puso las bases constitucionales del Perú. Esta constitución sirvió como ejemplo, como modelo para las siguientes constituciones a lo largo casi de un siglo. Esta constitución establecía el sistema bicameral. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Luego tenemos la cuarta constitución, la de 1834. Esta constitución fue elaborada por la Convención Nacional y fue promulgada por el presidente Luis José de Orbegoso. Fue un gobierno, una constitución de carácter liberal. Vean ustedes. Todos sabemos que no es bueno cambiar constitución a cada rato. ¿Por qué? Porque eso demuestra inestabilidad política en el Perú y económica. Vean ustedes. Luego tenemos la quinta constitución, la de 1839, que fue de carácter autoritaria o conservadora. Fue hecha por el tercer Congreso Constituyente, o también llamado el Congreso de Huancayo. El Congreso de Huancayo.
Esta constitución del 39 señalaba que el presidente gobernaba 6 años. 6 años. Y también esta constitución, ¿no?, señalaba, ¿no?, la ciudadanía a los 25 años. ¿Ves ustedes? La ciudadanía a los 25 años. A los 25 años. Luego tuvimos la Constitución de 1856, que fue la sexta Constitución, elaborada por una asamblea constituyente, claro que con el nombre de la Convención Nacional. Y esta Constitución fue promulgada por el gobierno provisional de Ramón Castilla. ¿No? Fue una constitución netamente liberal, antimilitarista, centralista. Esta constitución que estableció el voto popular, se estableció el voto masculino. En esta constitución que estableció que votarían en las próximas elecciones todo ciudadano varón que sepa leer y que sepa qué escribir. Vean ustedes. Luego tenemos la séptima constitución, la de 1860. Esta fue discutida y aprobada por el Congreso de la República. Ya que ocurrió algo histórico. Esta constitución fue de carácter moderado, centrista. Es decir, hubo un consenso entre liberales y conservadores. Entonces fue una constitución equilibrada, realista. Fue una constitución que superó las ideologías extremistas que había imperado en las antiguas constituciones. O sea que esta constitución es la constitución que ha durado más tiempo en el Perú, ¿no? Ha durado 60 años. Es la constitución más importante que ha tenido el Perú, más que todo por su texto constitucional. Decía que el presidente gobernaba 4 años. Vean ustedes. Si hoy llegaríamos a ese consenso, tendríamos una buena constitución. Sino que esta constitución tuvo una pequeña insurrección. Fue interrumpida en el año 67. Ahí se elaboró la octava constitución, que fue elaborada por el Congreso Constituyente y promulgada por el presidente provisional, ¿no?, el coronel Mariano Ignacio Prado. Recordemos que Prado le dio golpe de Estado a PC por el Tratado de Vivanco Pareja. Y Prado estableció una dictadura. ¿Y Prado qué hizo? Elaboró esta constitución. Pero no estaban de acuerdo. ¿No? Castilla estaba enfermo. Castilla era asmático. ¿No? Estaba en su casa. Ramón Castilla. ¿No? Y Castilla murió en su ley. Se levantó
contra Ignacio Prado. Lamentablemente Castilla falleció en plena sublevación. Como Castilla asmático, le dio una crisis asmática. Y la crisis asmática que te provoca un paro cardiorrespiratorio. Ante la muerte de Castilla, Prado renunció. Y Prado a renunciar, ¿quién asume? Pedro Díaz Canseco. Y Pedro Díaz Canseco, ¿qué hizo? Suprimió la Constitución de 1867, que solo tuvo vigencia 5 meses. Y fue restablecida la Constitución de 1860, que ya no fue cambiada hasta el año 1920. No fue cambiada por la dictadura de Augusto B. Leguía. Luego tenemos la 9ª Constitución, la de 1920. Vean ustedes. Esta Constitución fue elaborada por una Asamblea Nacional y fue promulgada por el presidente Augusto B. Leguía. Fue una Constitución de carácter progresista, una Constitución donde hubo muchas innovaciones, muchos cambios. Vean ustedes. Y esta Constitución estableció que el presidente gobernaría 5 años. Con esta Constitución, ¿no?, se creó la Contraloría General de la República. Hasta el día de hoy está vigente. Luego tenemos la Constitución de 1933. Fue hecha por un Congreso Constituyente, promulgada por el presidente, ¿no?, Luis M. Sánchez Cerro. Fue una Constitución moderada, pero era una Constitución que fortalecía al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, ¿no? Tenía más privilegios que el Poder Ejecutivo. Estuvo vigente hasta el 28 de julio de 1980. En esta Constitución había, pues, la pena de muerte, ¿no?, por homicidio calificado, por ejemplo. Luego tenemos la 11ª Constitución, la de 1979. Esta fue elaborada por una Asamblea Constituyente, convocada por el presidente del gobierno revolucionario de Francisco Morales Bermúdez. Vean ustedes. Morales Bermúdez convocó una asamblea de 100 asambleístas. Y esta asamblea estuvo presidida por Víctor Raúl Ayala La Torre, el líder histórico del Partido Aprista. Entonces, esta Constitución
fue elaborada durante el gobierno revolucionario de Francisco Moral de Bermúdez, pero entró en vigencia, ¿no?, a partir del 28 de julio de 1980. Entró en vigencia con la inauguración del segundo gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Vean ustedes. Esta Constitución del 79 creó el Tribunal de Garantías Constitucionales, hoy conocido como el Tribunal Constitucional. También creó el Ministerio ¿qué? Público. Otorgó el voto a los analfabetos. Estableció la ciudadanía a los 18 años. Miren, la Constitución del 39 estableció la ciudadanía a los 25 años. La Constitución del 33 a los 21. Y la Constitución del 79 a los 18 años. Y luego tenemos la 12ª Constitución, la que hizo la dictadura de Alberto Kenjo Fujimori, que fue la Constitución de 1993. Una Constitución que fue elaborada por el Congreso Constituyente Democrático, más conocido como el CCD, presidido por Jaime Yoshiyama Tanaka, ¿no? Y esta Constitución fue promulgada el 29 de diciembre de 1993. Claro que un previo referéndum. Se le hizo una consulta al pueblo, si aceptaba o no dicha constitución, que hubo manejos ahí en esa votación. Entró en vigencia el 31 de diciembre de 1993. Esta constitución creó la UNPE, creó la RENIE, creó el Consejo Nacional de la Magistratura, vean ustedes, y es de la Constitución que actualmente nos gobierna, que ha tenido ciertas modificaciones. Inclusive el Congreso retiró la firma de Fujimori de dicha Constitución. Y luego esta Constitución fue nuevamente promulgada con la firma del presidente Alejandro Toledo Manrique. Vean ustedes. ¿Cómo está conformada esta Constitución? Está conformada por un preámbulo, está conformada por un preámbulo, 6 títulos, 26 capítulos, 206 artículos y 16 disposiciones finales y transitorias y una declaración. Una declaración que está vinculada del Perú a la Antártida. Esta Constitución fue sometida a un referendo. Fue aprobada por un referéndum que se hizo el 31 de octubre de 93, ¿no?, alcanzando el 52% de aprobación. Se promulgó el 29 de diciembre del 93 y entró en vigencia el 1 de enero de 1994.
Bien. Del artículo 1 al artículo 42 encontramos que los derechos de la persona. Los derechos de la persona. Esta constitución, cuando fue elaborada, se puso que no había reelección presidencial. Pero luego Fujimori, como tenía todo en su poder, la modificó. Le puso una reelección inmediata, aplicando la ley de la interpretación auténtica. Y luego la volvieron a modificar. Le pusieron una reelección inmediata. Bien. Ese es en cuanto a las constituciones que ha tenido que nuestro país, que ha tenido que el Perú. 12 constituciones. ¿No? La cuestión no es cambiar la constitución. La cuestión es modificar ciertos artículos. Y eso lo puede hacer el Congreso de la República. Porque convocar una asamblea constituyente genera gastos económicos. Listo. Claro que hay ciertos artículos que tiene que ser pues, cambiado. Más que todo en cuanto a lo que es el aspecto económico. No puede haber monopolio, por ejemplo. Una sola persona no puede ser dueño de, dueño de, dueño de todas las farmacias, por ejemplo, en el Perú. Bien, ahora hablaremos de los poderes del Estado. Ahí tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Quién estableció en el Perú el sistema republicano? Fue José Faustino Sánchez Carreón, el 20 de septiembre de 1822. El próximo 20 de septiembre del 2022 vamos a cumplir 200 años de república. El Congreso va a cumplir 200 años. Recordemos que Sánchez Carrión le ganó el debate a San Martín. Entonces se aprobó que el Perú sería un Estado con tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder ¿qué? Judicial. Vean ustedes. El poder judicial. Bien, empezamos con el poder ¿qué? Legislativo, no, ejecutivo. Sabemos que el presidente de la República es el jefe de Estado y personifica a la nación. Para ser presidente de la República se requiere ser peruano de nacimiento, tener más de 35 años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio.
¿no? Es elegido presidente de la República el candidato que obtiene más de la mitad de los votos, el 50% más uno. Si no logra tener dicha mayoría, hay una segunda vuelta electoral, hay una segunda elección dentro de 30 días. Entre las dos fuerzas políticas que han obtenido la mayor cantidad, ¿no?, o porcentaje de votos. ¿Listo? Recuerden que aquí elegimos por plancha presidencial. Acá elegimos al presidente y elegimos a los dos vicepresidentes. Eso quede claro. Hay gente que dice, yo no voté por Vizcarra. No, 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 no. Si tú votas tú por la plancha presidencial. Y el mandato presidencial dura 5 años. No hay reelección inmediata. No hay reelección inmediata. Ahora, ¿cuándo puede ser vacado el presidente? Es lo que la gente muchas veces no lee o no ha leído la Constitución. El presidente puede ser vacado por la muerte del presidente de la República, o puede ser vacado por una permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. Puede ser vacado cuando el Congreso acepta la renuncia del presidente. Puede ser vacado cuando el presidente sale del país sin permiso del Congreso o no regresa en los plazos fijados. También puede ser vacado el presidente, ¿no?, según el artículo 117, por traición a la patria. También puede ser vacado el presidente. También puede ser vacado por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales. También puede ser vacado si disuelve el Congreso, salvo lo que señala el artículo 134. También puede ser vacado el presidente si es que impide la reunión o impide el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones. ¿No? La OMPE, la RENIE, también puede ser vacado. Entonces vean ustedes, jóvenes, la Constitución es clara, sino que a veces los medios de comunicación transmiten otra cosa. Ahora, ¿cuándo el presidente puede disolver el Congreso? No. El presidente tiene la facultad de disolver el Congreso si éste ha censurado o ha negado su confianza a 2 consejos de ministros, como lo que ocurrió con Vizcarra. Entonces vean ustedes, disuelto el Congreso, el presidente convocará nuevas elecciones. Esas elecciones se llevarán a cabo dentro de los 4 meses de la fecha que fue disuelto. No se puede alterar el sistema electoral. Ahora, el presidente en su último mandato, cuando está en el 5º año, no puede disolver el Congreso. Ahora, el Congreso disuelto se mantiene. ¿Quién asume? La comisión permanente, la cual no puede ser disuelta.
Entonces, la comisión permanente es la que asume hasta que se elijan a los nuevos parlamentarios. ¿Se da cuenta? Entonces, no hay otra forma de cerrar el Congreso. Si se aplica otra forma, no usando la que yo he señalado, eso es quebrar el orden constitucional. Y cuando estamos en estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto. Listo. Vean ustedes, jóvenes. ¿Cuáles son las principales funciones del presidente? Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, las leyes y las disposiciones legales. Dirigir la política general del gobierno. Representar al Estado dentro y fuera de la República. Convocar al Congreso a legislaturas extraordinarias. Dirigir un mensaje al país cada 28 de julio. Nombrar a los ministros. Nombrar a los embajadores o diplomáticos de las diversas embajadas que tenemos en el mundo. ¿Quién más conforma el Poder Ejecutivo? El Consejo de Ministros. Entonces, el Poder Ejecutivo lo conforma el presidente, los dos vicepresidentes y el Consejo de Ministros. Vean ustedes. Jóvenes, la dirección, la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros. Entonces, cada ministro le compete dirigir la cartera que se le ha entregado a su cargo. A su cargo. Ahora, todo acto del presidente tiene que ser refrendado por el Consejo de Ministros. Si no, carece, son nulos. Ahora, los ministros reunidos forman el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros tiene un presidente y le corresponde al presidente de la República presidir el Consejo de Ministros cuando lo convoca o cuando asiste a sus sesiones. Los ministros son nombrados por el presidente de la República. Ahora, el presidente primero elige al presidente del Consejo de Ministros, o también llamado Premier. Vean ustedes. Ahora, el presidente del Consejo de Ministros o el Premier puede proponerle al presidente un ministro, o entre ambos acuerdan a quien designa. Ojo, el presidente del Consejo de Ministros, que es actualmente Aníbal Torres,
¿Qué facultades tienes? Él es el vocero después del presidente. Es la voz autorizada del gobierno. El presidente no tiene por qué estar hablando constantemente. Eso se encarga el presidente del Consejo de Ministros o se encarga el Premier de la República. ¿Qué más hace el presidente del Consejo de Ministros? Coordina con los demás ministros. Va a refrendar los decretos legislativos, los decretos de urgencia. Vean ustedes, los demás decretos y resoluciones que señala que la Constitución y la ley. Mire, para ser ministro, ¿qué se requiere? ¿Cuáles son los requisitos? Ser ciudadano en ejercicio, ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años de edad. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional no pueden ser ministros. ¿Cuáles son las funciones que tiene el Consejo de Ministros? Aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República envía al Congreso. Aprobar los decretos legislativos, los decretos de urgencia dictados por el presidente de la República. También deliberar los asuntos de interés públicos. Ahora, todo acuerdo del Consejo de Ministros requiere un voto aprobatorio de la mayoría de sus miembros y que se haga, que conste que en un acta. Los ministros no pueden ejercer otra función pública, excepto si son congresistas. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Eso le pasó a Pepe Cap, de la ministra, hacía lobbies. Ahora, no existe ministros interinos. Si un ministro es cesado o renuncia, tiene que mantenerse en el cargo hasta entregarle cargo al nuevo ministro. Ojo, los ministros de manera individual son responsables de sus propios actos y también son responsables por los actos presidenciales que refrendan. Vean ustedes, como dice, ¿no? Todos los ministros son solidarios, responsables de todo acto delictivo, violatorio de la Constitución, de las leyes en que ocurre el presidente de la República o que se acuerde en el Consejo. Aunque salve su voto, a no ser que renuncie inmediatamente. Se salva de toda responsabilidad. Y los ministros están obligados a ir al Congreso. Vean ustedes. Bien. Recordemos que los ministros pueden ser interpelados por el Congreso. El Congreso llama para interpelarlos.
con eso señala el día y la hora. Bien, ojo, el presidente de la República, de acuerdo al artículo 137, tiene ahí el régimen de excepción. Ahí hay el estado de excepción, que puede ser el estado de emergencia y el estado de sitio. El presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, ¿no?, el estado de emergencia o el estado de sitio por un plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de ella. ¿Cuándo se establece el estado de emergencia? En caso que se perturbe la paz o esté perturbado el orden interno, o una catástrofe, o graves circunstancias que afecten la vida de la nación. O sea, ahí el presidente puede decretar el estado de emergencia. El estado de emergencia no puede exceder más de 60 días. Y si quiere prorrogarlo, requiere de un nuevo decreto. Cuando el presidente decreta el estado de emergencia, ¿quién asume el control del orden interno del país? Es las Fuerzas Armadas, si así lo dispone el presidente de la República. Cuando se decreta el estado de emergencia, se suspenden ciertos derechos, como por ejemplo, derecho a la libertad, ¿no?, y a la seguridad personal, derecho a la inviolabilidad de domicilio, derecho a la libertad de reunión, derecho a libre tránsito en el territorio nacional. Esos derechos de la persona quedan suspendidos. El estado de sitio, ¿cuándo lo decreta el presidente? Cuando hay invasión o guerra, o una guerra civil. No puede exceder de 45 días. Y si el presidente quiere prorrogarlo, tiene que ser aprobado por el Congreso. Bien, jóvenes. Es en cuanto al poder ejecutivo. Luego tenemos el poder legislativo, que lo conforma el Congreso de la República. El Congreso de la República. Nuestro Congreso es unicameral. Tiene 130 congresistas. Son elegidos por 5 años. Vean ustedes. Ahora, los candidatos a la vicepresidencia pueden ser simultáneamente, candidato al Congreso de la República. Para ser elegido congresista se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar el derecho de sufragio. Los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo, de manera que inmediata, en el mismo cargo. O sea, ya no hay reelección. Ahora, si tú tienes un cargo y quieres ser congresista, tienes que renunciar
6 meses antes de las elecciones. También, 6 meses antes de las elecciones. Por ejemplo, si eres ministro, o si eres viceministro, o si eres controlador, si eres miembro del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, si eres del Poder Judicial, si eres del Banco Central de Reserva, si eres miembro de la Fuerza Armada. Entonces, todos ellos tienen que renunciar 6 meses antes de las elecciones para ser congresistas. Ojo, la función del congresista es a tiempo completo. Está prohibido desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión o oficio durante las horas que funcione el Congreso. Entonces, vean ustedes. Ahora, los congresistas representan ¿qué? A la nación. No están sujetos a mandatos imperativos ni a interpelación. Vean ustedes. No son responsables ante autoridad ni órgano judicial alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones. El Congreso elabora y aprueba su reglamento. El cargo del congresista es irrenunciable. Lo que sí puede el Congreso es suspender al congresista. No puede ser más de 120 días. ¿Qué función tiene el Congreso? Tiene una función fiscalizadora. Fiscaliza. Vean ustedes. Ahora, el Congreso de la República, ¿cuáles son sus órganos? Sus órganos son la Comisión Permanente. Es decir, la Comisión Permanente equivale al 25% del número total de congresistas. Vean ustedes. La Comisión Permanente nombra al Contralor de la República a propuesta del Presidente de la República. ¿No? La Comisión Permanente ratifica la designación del Presidente del Banco Central de Reserva, del Superintendente de las Bancas y Seguros y la AFP. Aprueba los créditos suplementarios. Vean ustedes. Ahora, ¿cuáles son las atribuciones del Congreso? Dar leyes, velar por el respeto de la Constitución, aprobar los tratados, aprobar el presupuesto y la cuenta general, autorizar empréstitos, ¿no? Ejercer el derecho de amnistía, aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo, prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras, autorizar al presidente de la República para salir del país. Vean ustedes. Bien.
Después la comisión de permanente, ¿cómo está organizado de manera parlamentaria? Está el pleno que lo conforma. Lo conforma 130 congresistas, ¿no? El consejo directivo, ¿no?, está conformada por la mesa directiva, ¿no?, y también está conformada por los diversos portavoces de cada bancada que conforma el Congreso. La mesa directiva está conformada por la presidencia, ¿no?, y por 3 vicepresidentes. Por ejemplo, cuando el Congreso aprueba una ley, el Congreso la envía al presidente de la República. Y el presidente de la República tiene 15 días para promulgar la ley o para observarla. Si la observa, dicha ley regresa al Congreso, ya que el Congreso hace la modificatoria necesaria o no, y ya la promulga el presidente del Congreso de la República, o la promulga por insistencia. Listo. Vean ustedes. Entonces, la mesa directiva, ¿no?, es la que dirige el plenario en el Congreso. La mesa directiva es la que dirige los debates. Ahora, hay comisiones. Hay la comisión de ordinarios, comisión de investigación y comisión de especiales. Es en cuanto al Congreso de la República. Ahora, en cuanto a lo que es el Poder Judicial, el Poder Judicial está conformado por jueces y magistrados. ¿Cuál es su función del Poder Judicial? Es aplicar leyes. Es decir, el Poder Judicial tiene la potestad de administrar justicia, emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos o arreglo a la Constitución y a las leyes. Vean ustedes. Ahora, ¿hay pena de muerte? Sí. La pena de muerte, el Poder Judicial solo puede aplicarla por delito de traición a la patria, en caso de guerra, y por terrorismo. Listo. Por terrorismo. Bien. Acá está el Poder Ejecutivo, ¿no? Acá está encargado de impulsar políticos de Estado conformados por esta. En la República, ahí están sus deberes. Acá está el Consejo de Ministros, y acá están los ministros que están encargados. ¿Listo? Todo lo que se pide tiene que estar refrendado por el Consejo de Ministros. Entonces, si tú no estás de acuerdo con un acto del presidente, renuncia para que no te acusen. Acá está la estructura del Poder Judicial. El Poder Judicial está conformado por la Corte Suprema, la Sala Superior, el juez especializado, el juez de paz letrado
y el juez de paz. El presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial. Entonces, la Sala Plena de la Corte Suprema es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial. Revisa, por ejemplo, los casos de casación. Para ser magistrado de la Corte Suprema, ¿qué se requiere? Ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45 años y haber sido magistrado de la Corte Superior o fiscal superior durante 10 años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria, ¿no?, en materia jurídica durante 15 años. Vean ustedes. Mire, el juez de paz de primera instancia, ojo, los jueces de paz son elegidos por el voto popular. ¿Vean ustedes? Ahora, todos los jueces y todo fiscal está prohibido participar en política. Está prohibido ser parte de un sindicato. Está prohibido declararse ¿qué? En huelga. Vean ustedes. Luego viene el juez de paz letrado. Estos son jueces elegidos por la Junta Nacional de Justicia. Luego viene el juez especializado. Son jueces que están especializados por área, sea penal, civil, mixto, entre otros. La mayoría de casos judiciales se inicia ¿qué? En esta instancia. Acá se inicia. La sala superior son 3 jueces superiores en cada sala especializada. Hay un juez superior en lo civil, un juez superior en lo laboral, un juez superior en lo mixto. Vean ustedes. Es en cuanto a los poderes del Estado. Ahora, los organismos tutelares. Jóvenes, los organismos tutelares son instituciones creadas por la Constitución para proteger al país, para darle garantía a nuestra soberanía, para darle garantía a nuestra independencia nacional, para darle ¿qué? El control del orden interno. También hay organismos para que hagan cumplir las normas constitucionales. Vean ustedes. También hay organismos que van a defender los derechos de los ciudadanos. Entonces queda claro, estos organismos tutelares, o también llamados organismos constitucionales, son instituciones que han sido creadas por la Constitución con la finalidad de velar por nuestra soberanía, mantener el orden interno, buscar el fiel cumplimiento de las disposiciones de nuestra Carta Magna o de nuestra Carta Fundamental.
cautelando los derechos de la ciudadanía. ¿Cuáles son estos organismos? Acá tenemos el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional. La Junta Nacional de Justicia. El Ministerio Público. La Defensoría del Pueblo. El Jurado Nacional de Elecciones. La OMPE. La RENIE. La Superintendencia de Bancas y Seguros y AFP. El Banco Central de Reserva. La Contraloría General de la República y la Oficina Central de Lucha contra la Falsificación de Numerario. Vean ustedes. Bien. Empezamos con la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia se encarga de seleccionar y nombrar a los jueces y fiscales, salvo que estos provienen de elección popular. La Junta Nacional de Justicia es independiente y se rige por su ley orgánica. Ahora, dice ley orgánica. Ahora, la Junta Nacional de Justicia es la que nombra a los jueces. También ratifica a los jueces. Para esto lo hace junto con la Academia de la Magistratura. Y también pueden destituir a los jueces, tanto en la Corte Suprema como los fiscales supremos. La Junta Nacional de Justicia está conformada por 7 miembros titulares, seleccionados por concurso público, por un periodo de 5 años. Está prohibido la reelección. Entonces, también hay 7 suplentes. Si muere uno de ellos, es convocado de acuerdo al estricto orden de mérito que ha tenido en el concurso. Ahora, para ser miembro de esta Junta Nacional, los postulantes son evaluados por una comisión especial. Y esa comisión, ¿quién la conforma? El defensor del pueblo, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional y el Controlador General de la República. Ahora, ¿quién preside? Lo preside el defensor del pueblo. También conforma esta junta un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas, licenciadas con más de 5 años de antigüedad. También lo conforma un rector elegido por votación de los rectores de universidades privadas, licenciadas con más de 5 años de antigüedad. Esta comisión especial se instala ante la convocatoria del defensor del pueblo. Entonces, ellos nombran a la Junta Nacional de Justicia. A la hora que son elegidos los 7, juramentan, ahí acaba la función de la comisión especial. ¿Listo? Para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45 años
y menor de 75 años. Ser abogado. Listo. O haber ejercido la cátedra universitaria, ¿no?, por un periodo de 25 años. No tener sentencia condenatoria firme por delitos dolosos. Ahora, los miembros de la Junta Nacional de Justicia gozan de los mismos beneficios, derechos que los jueces supremos. Tampoco pueden hacer otra actividad, pública o privada, dentro de su horario de trabajo, salvo que sean profesores universitarios. Ahora, los miembros pueden ser removidos, sí, por el Congreso de la República, por 2/3 del Congreso. Listo. Luego tenemos el Ministerio Público. El Ministerio Público es autónomo. ¿Quién preside el Ministerio Público? El fiscal de la Nación. El cargo de fiscal dura 3 años. ¿No? Puede ser reelegido solo para otros 2 años más. Vean ustedes. El Ministerio Público vela por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. Representa los procesos judiciales a la sociedad. Listo. No confunde, mucha gente confunde. El Ministerio Público no es parte del Consejo de Ministros. El Ministerio Público es parte del Poder Judicial, pero es una entidad autónoma. El Defensor del Pueblo también es autónomo. Su cargo dura 5 años. Para ser elegido defensor del pueblo, se le quiere haber cumplido 35 años de edad y ser abogado. ¿Quién lo elige? El Congreso. Es elegido y removido por el Congreso con el voto de los 2/3 de su número legal. Las Fuerzas Armadas está constituida por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. ¿No? Y las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno del país. Las Fuerzas Armadas garantizan la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Y las Fuerzas Armadas, ¿no?, dependen del Ministerio de Defensa. La Policía Nacional, ¿no?, tiene por finalidad mantener y restablecer el orden interno. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla ¿qué? Las fronteras también. Vean ustedes. Y la Policía Nacional está representada en el Ministerio del Interior. Ahora, el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Correcto. Si el presidente tiene facultad de invitar al retiro,
a cualquier general de la policía, a cualquier oficial del ejército, de la marina o de la FARC. ¿Listo? Es facultad del presidente. Vean ustedes. Ahora, el sistema electoral lo conforma el Jurado Nacional de Elecciones. Lo conforma la Oficina Nacional de Procesos Electorales, conocida como la OMPE. La conforma el Registro Nacional de Identificación Estado Civil, la RENIE. Vean ustedes. El Jurado Nacional de Elecciones, ¿cuál es su función? Fiscalizar que el sufragio, los procesos electorales, los referendos y otras consultas populares sean llevadas de manera legal. También tiene como función fiscalizar que la elaboración del padrón electoral haya sido elaborado de manera legal. El Jurado de Elecciones proclama a los candidatos elegidos, proclama el resultado del referendo, proclama el resultado de consultas populares y es la que entrega las credenciales correspondientes. El Jurado Nacional de Elecciones está compuesto por 5 miembros. Uno elegido por votación secreta por la Corte Suprema, entre sus magistrados jubilados o en actividad. Uno elegido en votación secreta por la Junta de Fiscales Supremos. Uno elegido en votación secreta por el Colegio de Abogados de Lima, entre sus miembros. Uno elegido en votación secreta por los decanos de la Facultad de Derecho de las universidades públicas, ¿no? Entre sus ex decanos. Uno elegido en votación secreta por los decanos de la Facultad de Derecho de las universidades privadas, entre sus ex decanos. Listo. También el cargo es a tiempo que completo. Es incompatible con otras funciones públicas, excepto puede ejercer la docencia universitaria a tiempo parcial. Ahora, ¿quiénes no pueden ser miembros del jurado? Los candidatos a cargo de elección popular, ni los ciudadanos que desempeñen cargos directivos con carácter nacional, en las versiones que políticas. Ahora, la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El jefe de la oficina es nombrado por la Junta Nacional de Justicia por un periodo de 4 años y puede ser removido por el propio Consejo por falta grave.
La RENIE, el jefe de Registros Nacional de Identificación y Estado Civil, es elegido también por la Junta Nacional de Justicia por un periodo renovable de 4 años. También puede ser removido por dicho consejo por falta grave. La RENIE está a cargo de la inscripción, ¿no?, de los nacimientos, matrimonios, divorcios, ¿no?, defunciones y otros actos que modifican el Estado civil. Es la que proporciona a la OMPE el padrón electoral. De los 3 órganos señalados, el que puede declarar nulo un proceso electoral es el Jurado Nacional de Elecciones. Puede declarar nulo un referendo o una consulta popular. Cuando los votos nulos o en blancos, sumados o separadamente, superan los 2/3 del número de votos emitidos. Listo. Bien, entonces, ¿quién lleva a cabo el proceso electoral? La OMPE. ¿Quién fiscaliza? El Jurado Nacional de Elecciones. ¿Quién elabora el padrón electoral? La RENIE. Vean ustedes. La RENIE. También tenemos el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo conforman 7 magistrados, elegidos por el Congreso. Por el Congreso. 2/3 de 280 congresistas. ¿Cuál es la función del Tribunal Constitucional? Interpretar y controlar que las leyes emitidas sean leyes constitucionales. El tribunal tiene la facultad de declarar una ley inconstitucional. Inconstitucional. Vean ustedes. Inconstitucional. Inconstitucional. Ahora, la Superintendencia de Bancas y Seguros y AFP, que son administradoras privadas de pensiones, se encargan de velar que ni un banco, ni una compañía de seguro, ni una AFP se vayan a la quiebra. Ellas son las que fiscalizan. Y si ve que una de ellas tiene problemas, la interviene inmediatamente. Inmediatamente la interviene. La Superintendencia de Banca ¿qué? Y Seguro. Vean ustedes. Esto fue creado por Sánchez Cerro, por la Constitución de 1933. Ahora, el Banco Central de Reserva. ¿Cuál es la función del Banco Central de Reserva? Regular la moneda y el crédito del sistema ¿qué? Financiero. Administrar las reservas internacionales a su cargo. Emitir billetes y monedas. Informar periódicamente al país sobre las finanzas nacionales. Vean ustedes.
Esa es la función pues, del Banco Central de Reserva, que fue creado por Augusto Beleguía, que fue creado con la Constitución de 1920. La Contraloría General de la República también fue creada con la Constitución del 20, por Augusto Beleguía. La OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, y la RENIEC fue creada con la Constitución de 1993, por Alberto Fujimori. Al igual, la Defensoría del Pueblo. El Ministerio Público y el Tribunal Constitucional fue creado con la Constitución de 1979. Y la Junta Nacional de Justicia fue creada por el gobierno de Martín Vizcarra. Esta Junta reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura, los famosos cuellos blancos. Debido a la mafia que había ahí, fue censurada, fue suprimida. Entonces, el Consejo Nacional de la Magistratura fue reemplazada por la Junta Nacional de Justicia. Vean ustedes, el famoso pelos cuello blanco, ¿no?, que arreglaban todos los casos. De esa manera, está conformado el Estado ¿qué? Peruano. El Estado peruano. La Constitución ¿qué? Política. Un momentito, jóvenes. Un momento. Ahí está, jóvenes. Uno dice, actual Constitución de 1993 sustituye a la Carta Magna de 1979. Exacto. 2. Primera Constitución Política del Perú elaborada. ¿Cuál fue? En el 23. La de 1823. Exacto. Esa fue la primera elaborada. Promulgó la tercera Constitución Política de 1828. De la Mar. El presidente ¿qué? Lamar y Cortázar. Ojo. La primera Constitución elaborada ha sido la de 1823. La segunda elaborada fue la de 1826. Pero la primera en vigencia fue la de 1826. ¿Correcto? Bien. ¿Cuál constitución política es de carácter conservadora? La de 1839. ¿No te escuché? La de 1867. 1839. No, es la de 1839. 39. Es conservadora o también llamada autoritaria. Las demás son liberales. ¿Cuántas constituciones ha promulgado nuestro país?
12. 12 constituciones. 12. 12 constituciones. Y queremos hacer una nueva, ¿no? 6. ¿De cuántos artículos consta nuestra actual constitución política? 206. 206. 206 artículos, exacto. Es el órgano del Estado encargado de cumplir la función ejecutiva a través de los actos de gobiernos. Poder legislativo. No, el legislativo fiscaliza. Ejecutivo. Claro, es el poder ejecutivo. El presidente y su consejo de ministros. Ellos ejecutan. Todo lo que aprueban, todo lo que el presidente propone tiene que estar enfrentado por el Consejo de Ministros. Si el Consejo de Ministros no referenda, no procede. Se le acusa al presidente. Ahora, si tú no estás de acuerdo con un acto del presidente, y si tú no quieres que te involucren, porque si tú votas, también te vas preso. Si no quieres que haces, renuncias. Listo, se acabó. Ya no te encausan. 8. En el ordenamiento político peruano, los ministros son ¿cuál es la respuesta ahí? En el ordenamiento político peruano, los ministros son La D. claro, son juramentados por el presidente ¿qué? De la República. ¿No? Le tomo juramento en el Salón Dorado. Listo. El Poder Judicial ejerce sus funciones mediante ¿qué? Mediante tribunales y juzgados. Es una forma jurídica dictada por el presidente de la República. Decretos supremos. Claro, el presidente gobierna por decreto ¿qué? Supremos. Tiene facultades. Cuando es ley, eso ya se encarga el Congreso. El presupuesto que da la República es elaborado ¿por quién? Por el Consejo ¿qué? De Ministros. Cada ministro expone su política y el monto que requiere para la cartera que le han dado. Por ejemplo, si eres ministro de Educación, tú vas a pedir, quiero 500 millones, ¿no? Para modernizar las escuelas, para capacitar a los maestros, para aumentar el sueldo a los profesores, etcétera, etcétera. Entonces lo elabora el Consejo ¿qué? De Ministros. ¿En qué mes? En el mes de agosto. Tiene como finalidad garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Las Fuerzas Armadas. Claro, las Fuerzas Armadas. Hay mucho que las Fuerzas Armadas, ¿quién lo conforma? El Ejército, la Marina de Guerra y la FARC. Las Fuerzas Armadas, ¿de quién dependen? ¿De qué ministerio? Del Ministerio de Defensa.
13. Es el órgano de control de la Constitución. ¿Quién controla que las leyes sean constitucionales? El ¿Quién tribunal. puede decretar ¿El que una ley Tribunal es Constitucional? inconstitucional? Exacto, el Tribunal Constitucional. Listo. Es un organismo autónomo, presidido por el fiscal de la Nación. Ministerio Público. Claro, el Ministerio Público. El Ministerio Público. El Consejo Nacional de la Magistratura ha sido reemplazado por OLA. ¿Quién lo reemplazó? Hemos dicho la Junta Nacional de Justicia. Durante el gobierno de Martín ¿qué? Vizcarra. Es el máximo órgano de control fiscal del Estado. El Congreso. El máximo órgano de control del Estado. Está hablando de todo el Estado. El Congreso fiscaliza al presidente, al Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el órgano que controla todo? La Contraloría General de la República. Vean ustedes. Eso lo creó Leguía. Sino que, ¿qué se propone? Que el controlador debe ser elegido por el pueblo para que cumpla a cabalidad su función, pues, para que pueda desterrar todo tipo de corrupción dentro del Estado. En otros países, el controlador, ¿no? El controlador lo elige el pueblo. 17. Integran el Ministerio del Interior. ¿Quién integra el Ministerio del Interior? La Policía Nacional, pues, del Perú. Este es Superintendencia de Bancas y Seguros, Banco Central de Reserva, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y esto de las Fuerzas Armadas. La PNP, ¿quién la creó? Alan García, en su primer gobierno. Entonces, la policía lo integra el Ministerio Interior, las Fuerzas Armadas lo integra el Ministerio de Defensa. Autoridad máxima que se encarga de elaborar el padrón electoral. OMPE. No. Hemos dicho bien claro. INI. No. La RENIE, pues, joven. La RENIE. Recuerda que la RENIE es el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. 19. Declara las nulidades totales o parciales de procesos electorales y otros. La OMPE. Jurado Nacional de Elecciones. Exacto. El Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuántos magistrados integran el Tribunal Constitucional? 7. 7. Exacto. Lo conforman 7. Para que no haya empate, ¿no? Cuando hay votación. Bien, jóvenes. 1, elefante. 2, beso. 3, beso. 4, casa. 5, elefante. 6, elefante. 7, casa. 8, dedo. 9, casa. 10, beso. 11, dedo. 12, casa. 13, elefante. 14, beso. 15, casa. 16, dedo. 17, beso.
18 avión, 19 casa, 20 dedo. Listo.